Estuvimos estudiando hasta ahora varios temas del Evangelio de nuestro Señor. Los últimos domingos se estuvo estudiando sobre el sacrificio de Cristo, sobre la muerte de Cristo, todo lo que implicaba eso. Y hoy vamos a empezar con una miniserie de estudios sobre lo que sigue a continuación de la muerte de Jesucristo. Con los chicos estuvimos estudiando el año pasado en la escuelita bíblica también. ¿Qué pasa después de que Jesús muere? Le sepultan y después resucita. Angelita estuvo en la clase, parece, qué calidad, mira. Sí, Jesús resucita. ¿Después de cuánto? ¿De 5 días por ahí? ¿Cuántos días eran? Los días que me paso durmiendo. Está bien. Sí, los chicos saben, yo sé que ellos saben. Tienen vergüenza nomás. 3 días, al tercer día, no fueron 3 días literales, sino que al tercer día, porque Jesús fue crucificado el viernes, ¿sí? Y el domingo por la mañana ya había resucitado, ¿sí? Entonces no fueron 3 días de 24 horas, fue primero, segundo y tercer día. La resurrección de Cristo es algo que forma parte fundamental de nuestra fe, ¿sí? Muchas veces cuando compartimos o cuando escuchamos el Evangelio, como que se habla mucho, ¿sí?, de que Jesús murió por nuestros pecados, pero a veces no se llega a nombrar que resucitó. Y si se nombra, no es que se explica demasiado, ¿no?, a la persona que le estamos predicando. Como que, bueno, genial. Pero la resurrección de Cristo forma parte fundamental del Evangelio. Vamos a leer 1 Corintios 15. Creo que todos sabemos lo que es resucitar, ¿no? Es volver a la vida después de haber muerto. Resurgir de entre la muerte. Resucitar, ¿no? 1 Corintios 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Puede leer un versículo cada uno, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Hasta ahí. ¿Vieron? Estuvimos hablando clases pasadas que fue crucificado, conforme a la Escritura fue sepultado, y el Evangelio que acá Pablo dice, sí, es un resumen casi del Evangelio que él hace, también contempla su resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo, ¿no? El entenderla, el predicarla. ¿Qué es lo que nos enseña su resurrección? Esto vamos a profundizarlo más en otra clase, ¿sí? Pero les doy así los puntitos. Confirma o demuestra 3 cosas la resurrección de Cristo. Bueno, demuestra muchas en realidad, por ejemplo, que Él tiene dominio sobre la muerte y demás cosas, pero eso no es el motivo principal, ¿no? Hay 3 motivos principales por los cuales es importante la resurrección de Cristo. Primero, sí, se cumplió la profecía de que Él iba a resucitar, como Él dijo, así como Jonás, ¿no?, en el vientre del pez. Confirma su deidad, ¿no? La gente que estaba ahí con Jesús sabía que era humano, porque le veían comer, le veían dormir. Él decía que era Dios. Hasta ahí todo bien, pero con eso, con la resurrección, demuestra de que Él es Dios, ¿no?
Porque los milagros que él hizo, por ejemplo, expulsar demonios, habían otras personas que también lo hacían. ¿Se acuerdan que él tuvo ahí una discusión con sus discípulos que decían, aquellos andan echando? Y dice, bueno, déjenle, porque el que no está conmigo está contra mí, etcétera, ¿no? Él también hacía eso. Hizo muchos otros milagros que, bueno, otra gente no hizo, pero nadie todavía había resucitado a sí mismo de la muerte. Lázaro fue resucitado por Jesús, ¿no? El hijo de la viuda también, pero nadie hasta ese entonces se había resucitado a sí mismo, ¿no? Jesús lo hizo. La segunda cosa que la resurrección de Jesús hace es vindicarlo, hacerle justicia, como quien dice, ¿no? La gente en su tiempo le acusaba de ser hijo de Satanás, ¿no? ¿Se acuerdan que por Beelzebú haces lo que haces? Le decían. Jesús decía no. La gente se burlaba de él, no creían que era el Mesías. Cuando él resucita, como se dice, ¿no? Les dejó con la boca cerrada. O sea, la resurrección vindicó su persona, le hizo justicia, demostró a los demás que él era quien decía que era. Y el tercer punto por el cual la resurrección es importante es que demuestra que nuestro castigo, que lo llevó él, ¿no? El castigo de nuestros pecados, fue completamente aceptado. Es bastante lógica la cuestión, ¿no? La paga del pecado es muerte. Ahora, Jesús murió. Y si ya la muerte no tiene más dominio sobre él, significa que no hay más paga del pecado, ¿no? Llevó en la cruz, lo que demostró su resurrección, ¿no? Es que ya no hay más paga del pecado. Nuestros pecados fueron completamente pagados. Piénsenlo de otra forma, si Jesús todavía seguiría en la tumba, estaríamos en duda de dos cosas. Primero, ¿no? Que nuestros pecados tal vez todavía no fueron completamente pagados, porque no resucitó. O segundo, y peor, que Jesús tenga pecado, por eso sigue muerto. Nosotros morimos y seguimos muertos, ¿no? Algún día resucitaremos por la gloria de Dios, pero esas dos cosas serían posibles si Él no resucitó. Ahora, Él sí resucitó. Entonces nos demuestra que Él no tiene pecado, la muerte no tiene poder sobre Él, y tampoco nosotros tenemos más castigo por el pecado. Por eso Él resucita. Dice, creo que en Corintios, la muerte fue sorbida en victoria. Es como que fue la muerte a visitar ahí la tumba y ¿qué hace este acá, no? Buscó si hay pecado, no hay más, como que lo mandó afuera de nuevo, ¿no? La muerte no le puede exigir nada a Jesús, ¿no? Hablando así como en dibujito, ¿no? A veces dibujan a la muerte como esa figura con el hoz, ¿no? La muerte no tiene poder sobre él, como que si lo escupiera afuera, ¿no? Mucha gente no cree en la resurrección, ¿sí? Yo no tuve la oportunidad de hablar con nadie todavía así, pero la Biblia nos muestra que estaban los saduceos, si no me equivoco, que ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Otros, eso sí lo escuché más, creen de que la resurrección tanto de Cristo como la nuestra es una cuestión más espiritual, ¿no? Como que no se trata del cuerpo, sino de que, bueno, Jesús resucitó en los corazones de la gente y empezaron a predicar de él, pero él sigue ahí en la tumba, ¿no? Hay gente que cree eso, es más de la teología liberal. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, los escritores de la Biblia, ¿sí? Está bien, fueron guiados por Dios, sabemos eso, pero eran gente de carne y hueso. Ellos se ocuparon de dejar cada cosa que vieron, que oyeron, de la forma más exacta y perfecta posible, ¿no? Conocemos a Lucas, ¿no? El escritor Lucas. Él no era apóstol, ¿sí? Alguno dice, ¿quién eran los 12 apóstoles? Y empiezan Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, ahí ya hay dos que no eran, ¿no? Marcos y Lucas no eran apóstoles. Lucas era médico, ¿sí? Pero también historiador, muy bien. Que ese casi siempre nos olvidamos, pero es lo más importante que tenemos de él. Él empieza su evangelio diciendo, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Estuve
recopilando las cosas tal cual las fui escuchando, preguntando, ¿no? Buscando testimonio de los que vieron y oyeron lo que Jesús hizo. Vamos a leer en Hechos. Hechos capítulo 1. Porque el querido escritor Lucas lo que hizo fue escribirle a Teófilo la historia de Jesús y sus milagros y la historia de la iglesia, ¿no? La historia de Jesús que continúa a través del Espíritu Santo. En nuestras Biblias están separados en dos, ¿no? Como que está Lucas, aparece Juan en el medio y después Hechos. Lo ideal hubiese sido que Lucas Hechos de corrido. Entonces cuando uno lee, la historia continúa, ¿no? Jesús comenzó su ministerio y continuó a través de la iglesia. Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 3. ¿Qué dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Vemos acá que continúa, ¿no? Segundo tratado de Lucas a Teófilo. Es narración histórica, Hechos, ¿sí? Es un libro de historia que Lucas y los demás escritores del Evangelio, ¿no escribieron lo que vieron como una cuestión de mito, como a veces uno, no sé, lee la mitología griega, que alguien escribe algo que se le ocurrió, ¿no? Como que Roma surgió de Rómulo y Remo que pelearon y nadie conoce a Rómulo y Remo. Mito, ¿no? No, esta gente escribió lo que vio, y como mucho de segunda mano, ¿no? Porque Lucas tal vez no estuvo, tal vez le cruzó en algún momento a Jesús, pero él preguntó, tenía a los apóstoles, tenía a los hermanos de Jesús, tenía la mamá de Jesús todavía, tenía un montón de gente que vio de primera mano, ¿no? Historia, la fue escribiendo. Ahora, hay algo interesante que se nos presenta en el versículo 3, que dice que Jesús se les presenta después de haber padecido a los apóstoles, se les presenta vivo, con muchas pruebas indubitables, ¿no? Esa es la primera cosa que aparece. ¿Se acuerdan que Él se apareció a los discípulos, a los apóstoles, estando ellos solos? Eran 11 ya porque Judas no estaba, pero en su momento primero fueron 10. ¿Se acuerdan quién faltaba? Tomás, el que se le terminó recordando como el incrédulo, pobrecito. Y bueno, se la buscó, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno hace. Después se le aparece de nuevo porque él dice, si no pongo mi mano y qué sé yo qué cuánto, y bueno, se le aparece de nuevo. Pruebas indubitables, ¿no? Tomás necesitó un poco más, pero estas apariciones no fueron meramente visiones que tuvieron, ¿no? Como que a veces hay gente por ahí diciendo, vi un fantasma, ¿no? Y cuando dicen eso, nunca es que se sentaron a charlar con el fantasma, ¿no? Es siempre, yo vi ahí en la ruta, ¿no? Y como se apareció una. Jesús no apareció así, porque continúa diciendo que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, tuvo charlas largas, tendidas, ¿no? ¿Se acuerdan que en un momento también se les aparece en la orilla a un par de discípulos que estaban pescando y les llama y le hace un asadito de pescado, comen, comparten? Ahí Él restaura a Pedro, Pedro, ¿me amas?, ¿no? Después de haber resucitado. Entonces, fueron apariciones físicas, ¿sí? No fue un espíritu, ¿no? Porque un espíritu no come asado de pescado, ¿no? Jesús comió, compartió, Tomás tocó las heridas. Él estuvo compartiendo mucho tiempo. Hechos capítulo 10 continúa mostrando estas apariciones. Hechos capítulo 10, el versículo 39 al 41. Hechos capítulo 10, del 39 al 41.
Esto es Pedro hablando, a ver qué es lo que dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Amén, hasta ahí. Más claro imposible, ¿no? Lo interesante que aparece en este segmento de Pedro hablando es que Jesús resucitado no se apareció a todos los cristianos, ¿no?, de ese entonces, todos los que creían en él, sino a algunos, ¿no? Habían algunos que fueron preparados por Dios para aparecer, no fueron todos. Va a llegar un momento que es cuando Él venga de nuevo, que ahí sí, todos lo veremos, ¿no?, cuando Él vuelva a buscarnos, pero en ese momento como que fue seleccionada la visita, ¿no? Vamos a volver a 1 Corintios 15, ya lo leímos hoy, pero vamos a leer un poco más adelante. 1 Corintios 15. Lo que estamos haciendo es ver un poco el registro que dejaron los apóstoles, en este caso es Pablo el que escribe, registros de que esto fue un evento histórico real, no que fue una mera alucinación o algo que se les ocurrió. A veces se ve por ahí, había visto un video una vuelta que estaban los discípulos, Jesús murió, ¿no?, y estaba haciendo el segundo día, sábado de noche, se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque se acuerdan que Él dijo que resucitaba. Bueno, eso sabemos que no es así, dicen, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque como que la gente va a pensar mal, y bueno, vamos a robar el cuerpo, ¿no? Como está esa, vamos a robar el cuerpo y sobornamos a los guardias y decimos, este resucitó, y seguimos acá con la movida, ¿no?, de Jesús. Y otro de los discípulos le dice, esto es una historia falsa, ¿no? Sí, me parece bien, después vamos, predicamos, y que Pedro, a vos te encarcelen, te golpeen, después seguimos, vos, Jacobo, te tienen que matar, y lo seguimos haciendo así. La idea del el mensaje que daba era, ¿quién está dispuesto a morir por una mentira, ¿no? Como que, ¿qué sentido tiene si no resucitó el hacer tanto sacrificio? Lo que nos muestra que después todo lo que sucedió en Hechos, que Lucas va registrando, la muerte, el sufrimiento de los cristianos, Esteban, ¿no?, que fue apedreado, Pedro, que cayó en la cárcel varias veces, Pablo, ni hablar. Nadie sufre eso por una mentira, ¿no? Tiene que estar súper convencido de que lo que pasó es verdad o está mal de la cabeza. Y que tanta gente esté mal de la cabeza al mismo tiempo es bastante difícil, ¿no? Entonces nos muestra que la resurrección fue un evento real, histórico, verídico. 1 Corintios 15, del versículo 3 al 8. Cada uno puede leer. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibe, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. Amén. Vemos acá que Pablo escribe, usa una especie de orden cronológico en la cual Jesús va apareciendo. Cefas, alias Pedro, ¿no? Tenía varios nombres, depende el contexto. Cefas era Pedro. A él se le apareció primero en la tumba.
después a los 12, después de 500 hermanos a la vez, ¿no? Una vez una persona me dijo, wow, ¿cómo hizo Jesús? Como que imagínense, estamos nosotros acá, somos unos 20 y tantos, en otra iglesia hay otros 20 y tantos, y así apareció Jesús acá, allá, al mismo tiempo, como que Jesús multiplicado. Y como que yo pensé, eso es medio raro, o sea, no es que sea imposible, pero es raro. ¿Y si no era que estaban todos los 500 en un mismo lugar? Ahí sí, ¿no? 500 a la vez. ¿Qué es lo que muestra esa cantidad de gente? Que es imposible que eso haya sido la idea de uno. Si uno de ustedes viene y me dice, yo vi un fantasma allá en la ruta, está bien, pero ahora si vienen 500 y me lo dicen, es como, bueno, ahí ya es bastante diferente la cuestión, ¿no? La alucinación colectiva de esa magnitud es una cosa improbable. Entonces eso muestra de que si a alguien le quedó duda de que a Pedro le falló un tornillo, o capaz los dos se andaban medio ahí bloqueando, mira, 500 hubieron de una sola. Después está Jacobo, que era el medio hermano de Jesús, ¿no? Que él era incrédulo hasta ese momento en lo que Jesús decía. Después de eso, cuando Jesús se le aparece, Santiago, Jacobo, termina siendo uno de los pilares de la iglesia. Si él aparece más adelante en Hechos, bueno, más atrás en la Biblia, pero más adelante en la historia de la resurrección, como uno de los pilares, junto con Pedro, de la iglesia de Jerusalén. Y termina apareciendo al último a Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan? Camino a Damasco. Jesús con él tiene un trato bastante diferente. Los otros no eran tan duros. Pablo era bastante complicado, tuvo que tirarle del caballo, dejarle ciego, y bueno, así con cada uno es distinto. Después de eso Jesús no apareció más a nadie, ¿no? Porque él lo que hizo fue aparecerse para comisionar mensajeros, apóstoles. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Apóstol significa enviado, ¿no? Los apóstoles con A mayúscula, ¿no? Porque nosotros también somos enviados en un sentido con A minúscula, de que somos enviados a predicar el evangelio, pero apóstoles con A mayúscula eran solo ellos que lo que hicieron fue escribir, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestras Biblias, o a darle a otro que escriba, que esté junto ahí, como el caso de Lucas, que estuvo con Pablo, ¿no? Pablo normalmente no escribía, era Lucas casi siempre, o Marcos, que era medio pariente de Pedro, entonces bueno, le ayudaba ahí con la escritura. Ellos dejaron el fundamento de la iglesia. Cristo es la piedra angular y la revelación de los apóstoles dan el fundamento. Sabemos que en la historia Jesús se apareció a más gente después de haber resucitado. No en la historia después de Pablo, en la historia antes de Pablo, ¿no? Acá no aparece, pero ¿se acuerdan a quiénes se apareció? Primero de todo, ¿a quién se apareció? Había una, María Magdalena. Primera de todas se le apareció a ella. Después se le apareció al grupo de las mujeres que fueron a llevar las especias, ¿no? y demás cosas. Después, antes de aparecerse todavía a los 12, se apareció a un Emaús, muy bien, a Cleofas y su amigo, no sabemos su nombre, camino de Emaús. ¿Y se acuerdan la historia? No fue una aparición fantasmal, como se ven allá en el Yazá siempre, que cae gente pobre. Fue un caminar. Bastante tiempo estuvieron charlando. Jesús no se le había, ¿cómo que se dice? Revelado, ¿sí? Él estaba ahí. Ellos no se dieron cuenta por su tristeza. Ellos no veían. Llegaron a la casa, a la cena, charlaron mucho tiempo. Él les explicó todo lo que decían las escrituras de él, cómo tenía que padecer y resucitar. O sea, necesitaba bastante tiempo para hacer eso, ¿no? Nuestro estudio dura poco y imagínense todo un camino. Y él, cuando estaba orando, sentían que su corazón, acá no es un peregrino. Y cuando se dan cuenta que Dios abre sus ojos, Jesús ¡tum!, desaparece. Y ahí imagínense la locura de los tipos. Y ver a alguien que desaparece ya es una locura. Que sea Jesús, que murió como murió, es cierto todo lo que él dijo entonces. Todo lo que la Biblia dice es cierto. Y fíjense cómo la resurrección de Jesús tiene un sentido tan, ¿cómo podría decir?
grandioso, tan poderoso en las personas que estuvieron ahí con Él. Para nosotros sí es una verdad fundamental de nuestra fe, es grandioso que Él haya resucitado porque nos va a hacer resucitar después, como que lo vemos más así, más lejano, pero imagínense ellos que estuvieron ahí con Jesús, que vieron cómo le crucificaron, fue mucho más vívida la experiencia. Ellos escucharon todo lo que Jesús dijo y la resurrección hizo a esas personas un cambio radical, Fíjese Pedro, su historia. Un par de días antes, él estuvo ahí de lejos viendo cómo llevaban a Jesús a ser juzgado injustamente, porque fue un juicio de noche, todo armado. O sea, si alguien quería hacer quilombo, podía hacerlo. Pero no, él de lejos fue, se calentaba, ¿no?, con miedo. Y terminó negando a Jesús 3 veces, ¿no? Después de Jesús haber resucitado, vemos un Pedro totalmente distinto en Hechos. Un Pedro que se enfrenta a las autoridades, que no tiene problema. Las autoridades van, les amenazan, ¿no? Cállense, ¿no? Vamos a leer Hechos capítulo 4. Un Pedro totalmente cambiado. Y no solo Pedro, imagínense todo el resto de la gente. Pedro el que se nos deja registrado. Vimos de Santiago que después de haber visto a Jesús resucitado, fue convertido al Evangelio y creyó en que Jesús era el Mesías. Hechos capítulo 4, el título dice Pedro y Juan ante el concilio, ¿sí? Vemos que después de ellos haber predicado, haber sanado también, tuvieron problemas legales con la gente de ahí de Jerusalén. Y en Hechos capítulo 4, versículo 21, termina ahí la discusión que tienen estos religiosos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no habiendo ningún modo de castigarle, por causa del pueblo, porque todos le explicaban a Dios por lo que se había hecho. Ellos habían sanado a un señor, ¿no?, que no podía caminar, si no me equivoco, en la puerta de la Hermosa, sanaron, y era como se encontraron en una encrucijada esta gente, porque no querían que Jesús sea predicado, pero ¿cómo hacemos para prohibirles o hacerles algo si sanaron a un señor que todo el mundo conoce que estaba ahí en la puerta? Es como, bueno, le amenazaron, no tuvieron de otra, ¿no? Le amenazaron. No solo eso, terminan en la cárcel después. Hay un diálogo que encontré en internet, no es de mi autoría, simplemente lo copié porque me pareció muy gráfico, muy lindo, de esta historia que sucede acá. Imagínense, no solo Pedro, Juan, cualquier cristiano de ese entonces, ¿no?, y cualquier cristiano que hoy día esté siendo perseguido por su fe, y hasta a nosotros nos enseña mucho esta historia, este pasaje. Vienen los, creo que son fariseos, ahí el peso de la ley judía en ese entonces, que tenían bastante poder, le dicen, les advertimos, no prediquen más en el nombre de Jesús. No, es lo que terminan diciendo, no. Esperen un ratito. Dijeron que no. Les advertimos, no prediquen más en el nombre de Jesús, o le vamos a quitar todas las cosas que tienen. No, ya donamos las casas, las cosas que teníamos, repartimos entre los hermanos. ¿Se acuerdan de lo que dice ahí la historia? Bueno, esperen un ratito. Dijeron que no de nuevo, ¿qué hacemos? No prediquen más en el nombre de Jesús, o los meteremos en la cárcel. Como a Pedro y Juan, a Pedro solo, perdón, que después vino un ángel y le sacó y ni se dieron cuenta. Esperen, dijeron que no de nuevo. ¿Qué opción queda, no? No prediquen más en el nombre de Jesús, o los mataremos. Como hicieron con él, que después de 3 días resucitó. ¿Se dan cuenta cómo no tenían nada que perder? Nada. Cualquier amenaza
Ellos se paraban con el pecho en alto. La resurrección de Cristo cambió todo. Hasta la muerte no les daba miedo. Cambió todo. No tenían, tampoco nosotros tenemos nada que perder, al fin y al cabo, ¿no? Por ahí a veces nos aferramos a las cosas, pero si entendemos como ellos que todo pertenece a Dios, ¿no? A veces se dice eso cuando se junta la ofrenda, ¿no? Señor, sabemos que todo es tuyo, te damos un poquito de lo que nos das. De verdad sabemos que todo es suyo, ¿no? A ver si pasamos por una situación así, ahí se ve probada la fe. Uh-huh. Sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. El poder que tenía, y a mí siempre me sorprendió que Pedro era inculto, podemos decir. Y las dos cartas que él escribe, era Pedro y era Pedro, tiene una profundidad increíble que haya visto alguien como él. Sí, Pedro fue transformado, ¿no? Por Jesús. Todos fueron transformados por Jesús. Pedro es el que más se relata, el que más por ahí se nota. Pablo también tiene su parte. Y bueno, esto de la resurrección, como dije al inicio, nos muestra que lo que Jesús dijo era cierto, ¿no? Por eso ellos también predicaron lo que predicaron sin miedo, porque así como escucharon de Jesús, lo repetían, ¿no? Sabiendo de que Jesús respaldaba todo lo que ellos predicaban. La resurrección de Cristo, perdón, me entró un... demuestra, ¿sí? ¿Quién? No, me entró un... pelusa parece. Demuestra que Él es Dios. Mucha gente puede decir que es Dios. Creo que una vez ya lo dije. Yo mismo puedo agarrar y decir, yo soy Dios, ¿no? La pregunta que me tendrían que hacer es, genial, demostrarlo, ¿no? Algunos le hacían eso a Jesús. El problema es que Él demostró muchas veces y igual no querían creer, ¿no? Ahora, y ahí ya me dejaron en el limbo, ¿no? Porque no tengo forma de demostrarlo. Mucha gente puede decir ser Dios, mucha gente puede decir que es el Mesías, lo hay hasta hoy por ahí gente dando vueltas, que se deja la barba un poco más y ya se cree Mesías, ¿no? Ahora el tema es que solo uno puede demostrar que es Dios, porque Dios hay solo uno, ¿no? Jesús predicó, enseñó y dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Imagínense, antes de que Jesús muera, Él muere un viernes, hasta el sábado de noche, los fariseos, toda la gente que no le creía, estaban tranquilos. Porque acá dijo, o sea, tranquilo y hasta ahí, porque mandaron a poner sello, mandaron a poner, no sea que después pasa algo, que roban o algo, ¿no? Pero estaban ahí, como se dice, ¿no? Con cuiqui, con miedo, no sea que sea cierto. Pero todavía zafaba, porque Jesús vino a decir que Dios trae juicio al pecado, que Dios condena al infierno, y que Él es el Salvador, y que un montón de cosas. Ahora, el problema es cuando Él resucita, lo que hace es, si Él dijo que iba a resucitar y resucitó, significa que todo lo anterior que dijo también era cierto. Entonces, el pecador será juzgado y el que crea en Él será salvo. Y no hay forma de escaparle. Eso nos hace que esta palabra que tenemos, de inicio a fin, no solo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos narran la resurrección, y Hechos, y Corintios, todo lo anterior, todo lo posterior, porque Jesús habla del Antiguo Testamento, todo esto es completamente cierto. La resurrección verifica que Jesús era hijo de Dios, significa que todo lo que Él dijo y lo que se dijo de Él antes y después es cierto. Cada promesa, cada enseñanza, cada bienaventuranza y cada juicio. Eso nos muestra que el Apocalipsis, que todavía está en parte cumplido, ¿no?, es cierto y va a venir. Va a venir a buscar a su pueblo y a juzgar a quienes no lo reciben. No sé si alguien quiere compartir algo, preguntar algo
hasta acá es lo que tenía preparado para hoy. Acá en mi Biblia Sí. dice sobre el capítulo 4 que leímos, un versículo, dice, no hay documentos históricos que indiquen que en ese momento o posteriormente el Sanedrín haya intentado negar la resurrección de Cristo. O sea que como que ahí ellos dijeron, bueno, Ya fue, ya. lo que pudimos. Sí, aparece, hay documento histórico, se refiere a documentos extra bíblicos, porque la Biblia también se considera en un sentido documento histórico, aunque lo quieran negar. Hay otros documentos como la historia de los judíos, si no me equivoco, Flavio Josefo, que no narra directamente la resurrección. Josefo vivió medio ahí, fue contemporáneo con Pablo, si no me equivoco. Y él narra la historia de los judíos desde los inicios hasta su época, ¿no? Desde el Génesis. La escribe como un historiador común ahí, ¿no? Y él habla de un tal Jesús o no sé cómo, que aparece por ahí y mucha gente le sigue. Dicen que resucitó de entre los muertos, como que lo nombra. Nadie lo niega, ¿no? No hay forma de corroborar. Es como que él dice... Mira, si me preguntan ni sí ni no, como que no sé, no lo vi, hay gente que sí, porque él es secular, es un historiador secular, no es creyente, pero forma parte de la historia judía, pero nombra a Jesús y como que lo crucificaron y... Ni idea, cuando llego al cielo ahí te comento si está o no. Bueno. ¿Alguien más por ahí quiere compartir algo? Vamos a seguir hablando próximas clases de la resurrección de Jesús, su importancia para nosotros, ¿cómo se dice? Las evidencias, cómo eso afecta también a nuestra fe. Y que no sea una mera celebración en Pascuas, ¿no? Como que a veces siempre es... La cruz de Cristo está ahí, está vacía, pero la tumba también está vacía y como que la recordamos solo en Pascua, ¿no? Y los himnos de Pascua se cantan en Pascua y no se tocan el resto del año, ¿no? Porque si no ya queda raro. Pero la resurrección de Cristo va junto, por así decirlo, ¿no? Su muerte, resurrección, ascensión también, va todo junto. Y que Él haya resucitado... diciéndolo en resumen, súper resumido, porque ahí hay mucho para leer, ¿no? Muchos versículos, posibilita nuestra salvación. O sea, si Él no resucitaba, no íbamos a poder ser salvos. ¿Salvo de qué? ¿No? Como dijimos hoy, el pecado no fue pagado, sino resucitó. Cuando Él resucita, Él dice que enviará a otro Consolador, que nos regeneró, que nos resucitó espiritualmente y algún día nos resucitará también físicamente, pero sin la resurrección no hay fe. Creo que Pablo es el que habla y dice, si no hay resurrección, somos los más dignos de lástima. Lástima. Pues imagínense, entregaste tu vida a Jesús. No solo una cuestión de Jesús, te recibo en mi corazón y voy a la iglesia. No, tu vida, o sea, vida y muerte, hasta lo que pase después. Tus cosas las entregaste a Dios, o sea, son todo de Él. Vos creyendo de que después de que morís vas a ir al cielo. O sea, como que eso es lo que uno espera, ¿no? Imagínate si eso no es verdad. Lo peor que puedes hacer es lo que hiciste. O sea, agarrá esta vida que tenés, disfrutala. Malgastá tu vida, derrochala en vicios, en lo que sea, porque total después no hay nada. Es así como vive el mundo, ¿no? No hay nada. Pero ¿qué pasa? Jesús resucitó. Significa que después de la muerte hay algo, ¿sí? Si no hay resurrección somos lo más dignos de lástima, porque estamos viviendo una vida de abnegación completa. No hacemos caso a los deseos de la carne, ¿no? Estamos en el camino de Cristo, que es un camino de abnegación a los deseos que el mundo ofrece. Y el de afuera mira y dice, qué vergüenza vivir así, ¿no? Qué lástima. Después no hay nada. El problema es que sí hay algo después de la muerte. Jesús resucitó. Y siempre me gusta pensar que los cristianos somos
las personas más arriesgadas que existen. Creo que ya lo dije una vez. Porque el riesgo que tomamos fue completo. ¿En qué sentido? Imagínate, vos estás por empezar un negocio y lo que haces es invertir un capital. Normalmente te dejas un poquitito por si las dudas. No solo en un negocio, un montón de cosas, ¿no? Uno va al súper y, bueno, hay gente que gasta todo y gasta más de lo que tiene, pero uno siempre se intenta dejar un poquitito por las dudas. Por si me agarra una gripe, por si me enfermo, si me internan. Siempre hay un por las dudas, ¿no? Nos gusta vivir así. Ahora, el cristiano lo que hizo fue decirle a Jesús: toma mi vida completa de acá y hasta la eternidad. Y no nos dejamos ningún por las dudas. Como que si Cristo falla, tengo a Buda por las dudas. Si Cristo falla, tengo este otro por las dudas. No, nosotros entregamos todo. O sea, es Cristo y Cristo, no hay plan B. ¿Y por qué digo que somos los más arriesgados? Porque si Cristo fallase, perdimos todo. Todo, no tenemos ni un por las dudas. No nos queda nada. El tema es que Cristo no falla. O sea, no falla. Él va a volver. No hay duda. No hay por las dudas. Y si nuestro corazón a veces lucha con la duda de que Jesús, ¿será que es suficiente? ¿No? Él lo es. Vayamos a leer ahí Hechos, cómo ellos vivieron. Cómo entregaron sus vidas por amor a Cristo. Y bueno, que nos reconforte su palabra.